a Jeremías: ve a la casa del alfarero y ahí te mostraré. ¿Qué nos está mostrando el Señor cuando nosotros somos el barro y Él es el alfarero? Está mostrando que a nosotros nos está formando. Todavía estamos en las manos del alfarero. Todavía Él está haciendo de nosotros lo mejor que en su mente ha estado. Tal vez no hemos llegado a la plenitud, pero estamos en las manos del alfarero. Y este canto es hermoso, porque dice: guíame. Necesitamos que la mano del alfarero siga obrando y trabajando en nosotros. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué hermosa se siente la presencia del Señor. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes un pensamiento que es comprendiendo la libertad, la verdadera libertad. Muchos hablamos de libertad, ¿verdad? Pero tenemos que comprender lo que es la verdadera libertad. En Juan 31 o 36 vamos a basar nuestra meditación esta mañana. Y si usted puede buscarla, me gustaría que usted participe, que usted esté en sintonía con la lectura de esta meditación. Dice la palabra del Señor: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Yo estoy leyendo en la versión Valera actual, por si usted encontró un poquito de diferencia en la versión. Dice: de modo que si, en la versión de Reina Valera dice: de modo que si el Padre os libertare, o el Hijo libertare, serán verdaderamente libres. Mire, cuando alguien va a la corte y le dictan sentencia, muchas veces lo que le quitan es su libertad condicional, ¿verdad? Su libertad física. Y lo privan de la libertad por un definido o indefinido tiempo. Cuando lo meten a la cárcel, ya no puede la persona salir. Le quitan la libertad ambulatoria que tiene. Satanás nos tendió una trampa desde el huerto del Edén, tendió una trampa al hombre y lo esclavizó al pecado. Cuando el hombre pecó, quedó esclavo del pecado. El pecado comenzó con la desobediencia de Adán, la desobediencia de Eva. Y la humanidad desde entonces ha estado siendo esclava del pecado. Nosotros como ser humano todavía, ¿verdad?, tenemos el pecado con nosotros. Hasta cuando viene Jesús, y como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que solo en Jesús tenemos libertad. Hay gente que anda buscando la libertad en los lugares equivocados. Hay gente que anda buscando la libertad tal vez de la depresión, de la ansiedad, en las drogas, en adicciones, en el sexo, en los placeres, pero se vuelve más adicto todavía. Hay un precio de la libertad. Primera Pedro 2:24 dice: el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo sido muertos para los pecados, vivamos para la justicia.
por sus heridas, ustedes han sido sanados. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Esas llagas que Él sufrió en la cruz son para que usted y yo sanemos. En la película La Pasión de Cristo, si usted la ha visto alguna vez, esa película es una película bastante conmovedora. ¿Alguien ha visto la película de La Pasión? ¿Verdad que es una película bastante gráfica? Pero dicen los historiadores que eso no se compara nada a lo que verdaderamente Jesús sufrió en la cruz. Y yo quiero que usted vaya conmigo, porque muchas veces nosotros leemos cuando dice que Él fue molido por nuestros pecados. Literalmente, Jesús quedó irreconocible. Desde la noche que le comenzaron a golpear en el pretorio, desde esa noche comenzaron a golpearle, a bofetearle. Y era tanto el sufrimiento, aún Jesús no había entrado a eso, en el monte Getsemaní. Dice que era tanta la presión que sentía que estaba sudando gotas de sangre. Los científicos han dicho de que cuando una persona está bajo gran presión, que a la persona se le rompen los vasos capilares de la sangre y comienza a sudar. Y una mezcla de sudor con sangre. Imagínense la gran presión que tenía Jesús. Después que lo toman como prisionero, lo llevan, lo golpean, lo tienen en el pretorio, le hacen, lo latigan, lo flagelan. El castigo que hacían los romanos se habían especializado en el castigo, en la tortura. Y cuando lo llevan a ese lugar, estoy tratando la manera de que usted vea el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí, por librarnos del pecado. Lo llevan y lo castigan. La persona estaba amarrada, como en la película. Lo amarran de las manos y lo atan a un poste. Y ahí le dan los latigazos. En ese tiempo a una persona le daban 40 latigazos. El látigo tenía 3 correas. Y en la correa le ponían bolitas de acero y también huesos. Así que literalmente cuando el látigo caía, dice que arrancaba parte de la piel. Y Jesús le dieron 40 latigazos. En el proceso, imagínense la persona sangrando, ya había debilidad. Y todo este proceso, Jesús quedó completamente dañado de la espalda de eso. Estaba escuchando a John Caviezel, el actor que protagonizó el papel de Jesús en la película La Pasión. Dice que por error un latigazo le falló de donde él estaba protegido. Dice que literalmente ese latigazo hizo casi que se cayera del dolor. Nosotros no podemos tomar tan barato el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y sabe que usted cada vez que peca, usted también está sufriendo todavía Jesús. El castigo siguió. Usted sabe que siempre fue. Lo desnudaron, tuvo que cargar la cruz. Y para nosotros se nos presenta una cruz lijada y todo. Pero era un madero, era un pedazo de un trozo, lo que él llevaba y lo iba cargando. Y en la vía dolorosa, estoy por ir el año que viene, primero Dios, lo voy a ir a la vía dolorosa, a ver donde Jesús fue con la cruz, cargando la cruz. Y dice que la debilidad que tenía Jesús todavía se cayó una vez, y se cayó la segunda vez, y le tuvo que ayudar Simón de Cirene. Y cuando llega allá, usted ha sabido la historia, que le meten los clavos, y luego lo levantan la cruz, le clavan los pies, le traspasan el costado. Todo ese sufrimiento lo hizo por usted y por mí, para librarnos del pecado. Dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Jesús lo hizo por amor a usted y por amor a mí.
El cuerpo de Cristo quedó completamente desfigurado. Dios condena nuestro pecado y lo llama que es la muerte. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestros errores, Él llevó nuestros temores, Él llevó nuestras enfermedades. Somos libres por su amor en el cuerpo de Cristo. Pero ahora sabemos que Jesucristo vino a tiempo a pagar nuestra deuda por medio de su muerte y por ello nos trajo la libertad de la esclavitud del pecado. Él fue el propiciatorio, el cordero que fue inmolado por nosotros. En la historia, si usted va al Antiguo Testamento, cuando una persona hacía un pecado, dice que tenía que sacrificar un cordero, un par de palomas, o depende, me imagino, no sé cómo le hacían para ver cuánto era lo que costaba el pecado. Pero esa sangre que era derramada por el pecado de esa persona, solo cubría el pecado. Pero Jesús vino para quitar el pecado. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que fue inmolado. Es el Cordero que fue sacrificado por usted y por mí, para que nosotros seamos libres del pecado y de la muerte. Jesús trajo la libertad. Jesús trajo la libertad para usted y para mí. Romanos 6:22 nos dice: pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Somos libres del pecado y hechos siervos de Dios. Dice la palabra que no podemos servir a dos señores. O amamos a uno y aborrecemos al otro. No podemos estar, ahora soy cristiano, mañana no. Definámonos de quiénes somos siervos. Si usted no acepta a Jesús como su Señor, usted va a aceptar inconscientemente, involuntariamente, el lado opuesto. Porque a alguien tiene usted que decidirse a quién servir. ¿A quién está sirviendo usted? A Dios. Rindámonos voluntariamente porque es nuestro beneficio. De aquí en adelante somos libres del pecado y la muerte. Lo que Dios hizo por medio de Jesucristo es libertarnos del pecado. Eso fue lo que vino Jesús. Jesús no vino a enseñarnos cómo morir. Jesús no vino a enseñarnos cómo decir: miren, así hagan. No, Jesús vino para limpiar nuestros pecados y librarnos de la muerte. Claro, su vida es un ejemplo para nosotros y nos enseñó. El apóstol Pablo dice también: ejemplos he dado. Y Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que tenemos ejemplo a seguir. Pero el propósito principal de Jesús fue venir a morir por usted y por mí. Y esto es bastante. La libertad es la facultad del hombre que le permite decidir en lo que quiere hacer o no hacer. La libertad que usted y yo tenemos, muchas veces no la apreciamos porque no sabemos lo que es ser esclavo. Pero la libertad, por la libertad que nosotros tenemos, hay gente que ha muerto. ¿Sabía usted eso? Hay gente que ha muerto por la libertad. Hay una película que se llama 12 años de esclavitud. No sé si usted la ha visto. Un morenito que era experto tocando el violín, era profesional tocando el violín, era libre, él no era esclavo. Y le hicieron una trampa, lo emborracharon, no sé qué droga le dieron, pero cuando amaneció, él estaba en cadenas. Ya no pudo ver a su esposa, no pudo ver a sus hijos, su libertad se le quitó. Y fue una agonía. Usted puede ver la película. Creo que se llama 12 Years of Slavery. Slave, right? Sí, Slave.
12 años de esclavitud. Y ese hombre, cuando llegó y perdió su libertad, lo ponían a trabajar, lo forzaban a hacer todo lo que el amo quería hacer, lo vendieron, lo castigaban y hacían tantas cosas. Ese era usted y era yo. Que el diablo nos llevaba y hacía lo que quería con nosotros. Pero vino la libertad a través de Cristo y nos ha libertado. Por eso somos libres, porque Él pagó un precio por usted y por mí. Ahora Él nos hizo libres del pecado, pero no nos ha hecho libres de las consecuencias del pecado. Él es Dios, Él es soberano, y Él sabe las consecuencias de cuando nosotros pecamos. Usted puede ir a pecar ahora mismo si quiere, pero las consecuencias del pecado las paga usted. Si yo, teniendo a mi esposa, voy y soy infiel a mi esposa, yo estoy seguro que el Señor me perdona, pero las consecuencias de ese pecado las pago yo. Tal vez pierda mi ministerio, pierda mi matrimonio, pierda mis hijos, entro en divorcio, pierda dinero. Esas consecuencias las tengo que pagar yo. ¿Cuántas personas han pecado y todavía a estas alturas están pagando las consecuencias de su pecado? Porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado las pagamos nosotros. Por ahí dice una canción, y no le estoy diciendo que la vaya a escuchar: toma chocolate y paga lo que debes. ¿La ha escuchado usted? Aquí entre nos, no lo vas a ver nadie, solo el internet está escuchando. ¿La que dice? Toma chocolate y paga lo que debes. Nosotros como cristianos no podemos ignorar la realidad. Todavía estamos en esta naturaleza y en este cuerpo, y estamos bajo tentación. Somos tentados a cualquier cosa que a Dios no le agrada y nos puede hacer pecar. Pero las consecuencias de ese pecado las pagamos nosotros. Dios nos hizo libre del pecado, pero no de las consecuencias. Dios es soberano y Dios sabe lo que vamos a pasar por ese pecado. Hay pecaditos, consecuencias de los pecados que hicimos, que tienen nombre y apellido y comen 3 veces al día. Y todavía estamos pagando las consecuencias de sus pecados. Dice Deuteronomio 3:19: llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Qué estamos decidiendo? ¿La vida o la muerte? Hay gente que en este momento se está inyectando drogas. ¿Usted qué sabe? ¿Sabe qué es lo que está escogiendo esa gente? La muerte. Hay gente que en este momento está con un cuchillo, tal vez decidiendo quitarse la vida. ¿Cuántos muchachos, cuántos jóvenes en este momento que estoy predicando yo se están suicidando? Las estadísticas no mienten. La gente se está suicidando porque piensa que es la única salida. Fuimos a las clases de educación mental y es alarmante el número de niños que se están suicidando. Estaba leyendo una cosa que puso Mana Evelyn, de una niña que se suicidó porque le dijeron que un celular valía más que la vida de ella. ¡Qué triste! ¡Qué triste que los padres están causando muchas veces desastre en sus hijos! ¡Qué tristeza que esa juventud está bajo depresión y los jóvenes están sufriendo mucho de pensamientos de suicidio! No podemos dar por sentado, hermanos, que porque vienen a la iglesia, oremos para que el Señor les libre de todo pensamiento de suicidio. Amén, amén. Nuestros niños están siendo víctimas de ansiedad. Nuestros niños están siendo víctimas del bullying en las escuelas. Y muchas veces no lo dicen, pero solo en silencio están sufriendo esas decisiones que se están tomando. Escojamos la vida.
Yo le digo esta mañana que, como dice Deuteronomio, entre nosotros, frente de nosotros está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojamos esta mañana la bendición de Dios. Escojamos esta mañana la vida. ¿Cuántas cosas podemos hacer que a Dios no le agradan? Escojamos lo mejor. Yo les digo a los jóvenes, escojan lo mejor. Es un tiempo para tomar decisiones. Es un tiempo para escoger lo mejor. ¿Por qué conformarnos con menos? Moisés le hablaba al pueblo que eligiera con libertad y les explicó las dos opciones que tenían en sus manos: la vida y la bendición. Dice el Deuteronomio 30:16, con el fin de que ames al Señor tu Dios, de que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra, la cual entras para tomarla por posesión. Tener la oportunidad del pueblo de Israel de estar en la libertad. Sin embargo, desobedecieron a Dios y los llevan cautivos nuevamente. Y muchas veces ese Israel tiene un nombre. Usted póngale el apellido. Y si quiere póngale su nombre y su apellido. Pero muchas veces Dios quiere que nosotros seamos libres. Y nosotros escogemos ser esclavos. Y muchas veces la esclavitud que tenemos no nos deja avanzar. Yo quiero hacer esto, pero no puedo. ¿Cuánta gente tal vez que nos está escuchando en las redes sociales está queriendo dejar las cosas que lo tienen atado y no puede? Porque el diablo ha puesto cadenas que solo Jesús puede romper. También la maldición, la muerte y la maldición. El Deuteronomio 30, 17, 18 dice: pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar e inclinarte en otros dioses y les rindes culto, yo les declaro hoy, de cierto, perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a la cual, cruzando el Jordán, entrarán a tomar posesión. Un error le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Aquel hombre que era tan manso, aquel hombre que era tan paciente, yo no me puedo imaginar la paciencia que tenía Moisés con el pueblo de Israel. Se quejaban por el aire, se quejaban por el agua, se quejaban por la comida, y Dios les complacía todo. Aquel hombre que tuvo tanta paciencia, que sacrificó sus años, por un error, no entra a la tierra prometida. Porque le dice: háblale a la peña para que salga agua. Y él agarró la vara y golpeó la peña. Y por ese error, Moisés no entró a la tierra prometida. Por un error. ¿Cuántos hemos cometido aquí errores? ¿Qué tal si el Señor fuera con nosotros como fue con Moisés? ¿Dónde estuviéramos? Pero Dios ha sido misericordioso. Y Dios nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios no nos obliga a hacer lo que no querramos. Tampoco el diablo. Dios no nos obliga. Tampoco el diablo nos puede obligar. Cuando hacemos algo, no digamos: ay, es que el diablo me hizo hacerlo. Nosotros tenemos la libertad de escoger si lo hacemos o no. La libertad es para aquellos que la quieren y la aceptan. Hay muchos que deciden vivir en la esclavitud del pecado como sus padres lo hicieron. ¿Y hay quienes escogen eso? Hay quienes escogen eso. Pero nosotros somos inteligentes y escogemos la libertad que Jesús nos ha dado. Amén. Ir a la iglesia, ¿a usted lo hace libre? Si usted acepta el mensaje. Estar en la iglesia nos hace libres, porque la palabra nos va a hacer libres. Mire,
podemos llamar una maldición generacional, pero muchas veces nosotros somos los que decidimos y seguimos haciendo lo mismo. Yo le doy un ejemplo. Tal vez venimos de una familia que todos han pasado por divorcio. Soy yo el que decido ya no divorciar. Tal vez en mi familia han habido borrachos. Borracho mi papá, borracho mi abuelo, mi bisabuelo, borracho mis hermanos y todo. Yo soy el que decido ya no seguir siendo. Fíjense que lo que son las cosas. Mi abuelo fue alcohólico. Conoció a Cristo y tuvo mucho dinero. Tenía cantinas, carnicerías, y mi abuelo tenía dinero. Mi papá nunca tomó. Y sin embargo nosotros decidimos que sí íbamos a ir a darle campeones de levantamiento de tarro. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos. No le echemos la culpa a nuestros padres, no le echemos la culpa a nuestros antepasados, culpémonos nosotros mismos. Y nosotros tenemos la decisión de hacer la diferencia. Nosotros tenemos la decisión de ser libres. Yo le puedo decir esta mañana, como dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean, ni con sus oídos ni entiendan, con el corazón ni se conviertan, y yo los sanaré. Usted piensa que porque escucha, porque está escuchando, hay gente que está escuchando las cosas pero no quiere oírlas, no quiere entenderlas, no quiere hacerlo. Muchas veces a los muchachos usted le aconseja, le dice las cosas, tal vez no le dicen que no, pero no hacen, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi hijo, decía, haz esto, decía, ok. Volvía como a las 2 horas, ¿ya lo hiciste? Todavía no. Y volvía después y todavía no. Nunca me decía que no, pero no lo hacía. En el camino cristiano también estamos en las mismas. Viene el mensaje, nos exhorta, nos anima, nos consuela, pero no cambiamos. Nos vamos de aquí al martes o el miércoles. ¿De qué predicó el pastor? Pues habló de mucho, pero yo no me acuerdo. Una persona que no escucha las verdades nunca será libre. Siempre estará atada al error. Muchas veces nos cansamos de aconsejar al hombre, pero por aquí les entra y por aquí les sale. ¿Qué puede hacer con una persona que no quiere cambiar, no quiere hacer las cosas? No podemos obligarlos. El profeta Ezequiel dice que si un padre pecara, el hijo no llevará ese pecado. Si él hiciese lo contrario. Y dice que el 18, 19 al 20 dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que usted no puede culpar, decir, porque los padres pecaron, es que este muchacho está pecando. Y se recuerda que cuando fueron con Jesús y llevaron el ciego, le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque pensaban que el pecado del padre tenía que ver con la ceguera del hijo. Pero ¿sabe una cosa? Lo hermoso que es Dios, que ante Él usted y yo somos responsables. Si las decisiones que están haciendo sus hijos a Dios no le agradan, usted siéntase libre. Si usted dio un buen ejemplo, si usted enseñó lo bueno y lo malo. Porque muchas veces uno como cristiano dice, sí, es muy cristiano, ¿y sus hijos dónde están? Imagínense cargar con esa culpa. Si usted enseñó lo bueno, si usted enseñó lo que a Dios no le agrada y su hijo no lo quiere hacer, aquí está diciendo la palabra que usted, el padre, no puede llevar los pecados del hijo, ni el hijo llevar los pecados del padre.
Cada quien es responsable ante Dios de sus decisiones. Y las consecuencias las paga el que hace el pecado. Por eso usted ore por sus hijos. Yo oro por mis hijos. Que el Señor trate con ellos. Que tengan una relación personal. Porque un día van a dar cuentas ante Dios. Escuché este mensaje y me llamó mucho la atención. El día que estén frente a Dios, ojalá que no me llamen como testigo a mí para testificar en contra de mi hijo y decirle: yo te enseñé el camino bueno, tú no lo hiciste. Porque si Dios me pregunta a mí: aquí está tu hijo, dice que nunca conoció, que nunca le enseñaste, y yo como testigo decir: sí, le enseñé, le di buen ejemplo, yo le enseñé los principios, yo lo llevaba a la iglesia. ¿Y sabe que estoy hablando de un gran predicador que por ese pensamiento se convirtió? Que dijo: ojalá que la mamá le decía: ojalá que no me toque estar de testigo delante de Dios el día que estemos en el juicio. Tremenda. ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? En otras palabras, cada quien decide ser libre. No hay que echarle la culpa a nadie. No hay que echarle la culpa de la esclavitud a otra persona. La religión no nos hace libre. La verdadera libertad no está en la religión. La religión es un intento por ser libre. La libertad de la religión es vivir según nuestra voluntad, teniendo la camiseta con el nombre de que somos libres. Pero la verdadera libertad tiene el nombre y se llama Jesucristo. Amén. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es estar centrado y sabiendo de que estamos en lo correcto. Conociendo y teniendo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros somos libres. Por eso los judíos se encontraron con Jesús. Y uno de ellos dijeron: nosotros no somos esclavos. Somos de nuestro padre Abraham y la verdad nunca hemos sido esclavos. Jesús les respondió: si fueras de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y mire, le suena duro lo que les dijo. Muchos proclamaban ser hijos de Dios, pero sus decisiones, Él les dijo: ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre, el diablo, hace. Suena dura la palabra, ¿verdad? Jesús no tenía tacto para decirle las cosas. Si por nosotros fuera: ay, Jesús, qué grosero, les dijo hijos del diablo. Les estaba diciendo la verdad. Estos ni sabían la historia. Dicen: nunca hemos sido esclavos. ¿Y que fueron en Babilonia? Dicen: nunca hemos sido esclavos. ¿Y que fueron cuando los tuvieron en Persia? Dicen: nunca hemos sido esclavos. 70 años estuvieron en Babilonia. ¿Y que fueron en Egipto? 400 años de esclavitud. Y le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos. A veces se nos olvida los favores que Dios nos ha hecho y seguimos siendo esclavos de las actitudes y acciones. En Juan 8:34 Jesús le responde: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, porque a veces si quiere lo venden. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y qué hermoso saber que Jesús nos ha hecho libres. En Cristo encontramos la verdadera libertad. Para la persona que está angustiada, para la persona que está cansada de vivir en el pecado, esta es una mañana donde Dios le dice: hay libertad en el nombre de Jesús. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hay libertad. La justicia de Cristo es una justicia perfecta. Jesús nos santifica. Dios nos ve a nosotros a través de Cristo.
Dios nos justifica a través de Cristo. Dios nos santifica a través de Cristo. Y Dios nos salva a través de Cristo. Porque Él es el Cordero que fue inmolado por usted y por nosotros, por mí y por usted. Esta mañana, aunque el mensaje no es tan alentador y tantas cosas, pero hay libertad cuando hablamos de lo que Cristo puede hacer. Se has estado buscando muchas veces la solución en el lugar equivocado. Dios esta mañana nos dice que somos libres del pecado y la muerte. Tiene que haber alegría y gozo. Saber que alguien pagó por nosotros. Saber que la palabra redimir significa como cuando usted lleva su reloj. Se quita su reloj y lo lleva a la tienda de empeño. Y le dan una cantidad de dinero. No lo que vale la cantidad. Lo que usted va a empeñar. Pero después va una persona y paga la cantidad y saca lo que había empeñado. Dios nos ha redimido a través de Cristo. Usted y yo estábamos vendidos al pecado. Pero Jesús vino y nos redimió y pagó un precio. Por eso usted es carísimo delante de Dios. Usted vale la sangre de Cristo. ¿Por qué no se pone de pie? Estírese a lo que pueda y dígale: Señor, gracias. Porque ya no somos esclavos del pecado. Le sugiero que escuche este canto que dice: ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del pecado. Somos libres para alabar y glorificar al Señor. Yo estoy alegre, hermano, porque yo no soy esclavo del pecado ya. Porque cuando estaba en ese lugar, ni el dinero, ni las cosas que me traían placer me pudieron dar libertad. Me recuerdo, estaba en mi cuarto y estaba sentado en la alfombra, desesperado. Y en ese momento me vino el pensamiento de ir a suicidarme. Estaba tan desanimado que solo una persona pasó. Cuando esa persona pasó, no me dijo nada. Sencillamente vio mi cara. Pero por esa persona yo no me tiré al frío, que era lo que estaba pensando hacer. Yo doy gracias a Dios, porque si yo lo hubiera hecho, no estuviera parado aquí. Dios me detuvo para que no lo hiciera. ¿Cuántas personas están en esa condición? Esta mañana el Señor nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres. Yo no sé por qué no cantamos ese canto. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre.